La identidad de la Iglesia, fundamento, conciencia y continuidad histórica. Pastor Luis Bertelo. Parte 1. Introducción. En los últimos tiempos, la Iglesia enfrenta una crisis que no siempre es evidente a simple vista, pero que afecta profundamente su vida, su testimonio y su misión, la crisis de identidad. Muchas comunidades están activas, organizadas y llenas de propuestas, pero al mismo tiempo muestran confusión respecto a quiénes son realmente y para qué existen. Se hacen muchas cosas, pero no siempre se tiene claridad sobre la esencia que debe orientar esas acciones. Esta confusión se manifiesta cuando la Iglesia comienza a definirse más por lo que hace que por lo que es. Programas, eventos, estilos musicales, estructuras organizativas o estrategias de crecimiento pasan a ocupar el lugar que le corresponde a su identidad espiritual. Cuando la identidad se debilita, la Iglesia corre el riesgo de adaptarse excesivamente a la cultura, perdiendo su carácter distintivo y su llamado trascendente. La pregunta por la identidad no es secundaria ni meramente teórica. Es una pregunta profundamente espiritual y práctica. Saber quiénes somos determina cómo vivimos, qué creemos, cómo discernimos y hacia dónde nos dirigimos. Una iglesia que no tiene claro su identidad termina copiando modelos ajenos, reaccionando a las circunstancias en lugar de responder desde convicciones firmes y confundiendo éxito con fidelidad. Por esta razón, resulta indispensable volver a formular una pregunta fundamental: ¿qué es la Iglesia según el propósito de Dios? Esta pregunta no puede responderse solamente desde la experiencia personal, ni desde las tendencias contemporáneas, sino que debe abordarse desde la revelación bíblica, vivida y comprendida dentro de la comunidad histórica de fe. La Iglesia no se inventa a sí misma, la Iglesia se recibe. Este estudio propone un recorrido que busca recuperar la conciencia de identidad de la Iglesia, entendiendo su esencia, su importancia y las consecuencias de perderla. Al mismo tiempo, invita a redescubrir el valor del pensamiento cristiano primitivo e histórico como un marco que ayuda a preservar la fidelidad doctrinal y espiritual. Lejos de ser un obstáculo, la historia de la Iglesia funciona como memoria viva que protege a la fe de deformaciones y reduccionismos. Recuperar la identidad no significa volver al pasado por nostalgia, ni rechazar el presente por temor, sino anclar la vida de la Iglesia en fundamentos sólidos que le permitan vivir con claridad, unidad y propósito en cualquier contexto histórico. Solo una Iglesia que sabe quién es puede cumplir fielmente la misión que le fue confiada. Parte 2. ¿Qué es la identidad? Para poder hablar con claridad de la identidad de la Iglesia, es necesario comprender primero qué se entiende por identidad en un sentido general. El concepto de identidad no se limita a una etiqueta externa ni a una descripción superficial, sino que se refiere a la esencia que define a una persona o a una comunidad y le da continuidad a lo largo del tiempo. 1. Definición general de identidad. La identidad puede definirse como aquello que hace que alguien sea lo que es y no otra cosa. Es el conjunto de rasgos esenciales que permanecen, aun cuando cambian las circunstancias, los contextos o las formas externas. La identidad responde a preguntas fundamentales como: ¿quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define realmente? Desde esta perspectiva, la identidad no es algo que se improvisa ni que se redefine constantemente según las modas o las conveniencias. Es una realidad profunda que da coherencia, dirección y sentido a la vida individual y comunitaria. 2. Identidad como esencia permanente. Un aspecto central de la identidad es su carácter permanente. Aunque una persona o una comunidad atraviese distintas etapas, la identidad auténtica permanece como un eje estable. Puede crecer, profundizarse y madurar, pero no se contradice a sí misma. Cuando la identidad se pierde o se diluye, lo que queda es una sucesión de acciones sin coherencia interna. En cambio, cuando la identidad está clara, incluso los cambios se realizan sin perder el rumbo. La esencia actúa como un ancla que impide que todo se vuelva relativo. 3. Identidad como conciencia de pertenencia. La identidad también implica conciencia. No basta con tener una identidad, es necesario saber quién se es. Esta conciencia genera sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad. Una persona que no sabe quién es, o una comunidad que no sabe quién es, vive a merced de las opiniones externas y de las presiones del entorno. En el plano colectivo, la identidad compartida crea unidad real. No se trata solo de estar juntos, sino de saberse parte de algo que los trasciende. Donde no hay identidad compartida, la unidad es frágil y superficial.
4. Identidad como marco que da sentido a las acciones. La identidad funciona como un marco interpretativo que da sentido a lo que se hace. Las acciones no son neutras, expresan lo que una persona o una comunidad cree acerca de sí misma. Por eso, las decisiones, prioridades y reacciones revelan la identidad real, aun cuando no se la formule explícitamente. Cuando la identidad es clara, las acciones están alineadas con las convicciones. Cuando la identidad es confusa, las acciones se vuelven contradictorias, reactivas o meramente pragmáticas. 5. Diferencia entre identidad y roles circunstanciales. Es fundamental distinguir entre identidad y roles. Los roles son funciones que se cumplen en determinados momentos, tareas, cargos, responsabilidades o actividades. La identidad, en cambio, precede a los roles y les da significado. Confundir identidad con roles lleva a errores graves. Cuando una persona se define solo por lo que hace, entra en crisis cuando deja de hacerlo. De la misma manera, una iglesia que se define solo por sus actividades entra en crisis cuando esas actividades cambian o fracasan. 6. Identidad individual e identidad colectiva. La identidad puede ser personal o colectiva. En ambos casos, cumple la misma función, dar coherencia y dirección. La identidad colectiva no anula la individual, sino que la integra dentro de un marco mayor. En el caso de la iglesia, esta distinción es clave. La fe cristiana no se vive de manera aislada, sino dentro de un pueblo. Por lo tanto, la identidad eclesial no es la suma de identidades individuales, sino una identidad recibida que da forma a la vida comunitaria. 7. Aplicación del concepto de identidad a la iglesia. Aplicado a la iglesia, el concepto de identidad implica reconocer que la iglesia es algo antes de hacer algo. No se define por su tamaño, su éxito visible o su relevancia cultural, sino por su esencia espiritual y su llamado divino. Comprender correctamente qué es la identidad prepara el terreno para entender por qué la identidad de la iglesia no puede ser reinventada, negociada ni reducida a preferencias personales. La iglesia necesita recuperar la conciencia de quién es para poder vivir y actuar con fidelidad. Parte 3. ¿Qué es la identidad de la iglesia? Luego de haber definido qué es la identidad en términos generales, es necesario abordar qué significa hablar de identidad cuando nos referimos a la iglesia. La identidad de la iglesia no surge de la sociología, ni del consenso humano, ni de la evolución cultural, sino del acto soberano de Dios que la llama, la forma y le da propósito. Por esta razón, la identidad de la iglesia no se construye, se recibe. 1. La iglesia como pueblo llamado y no como institución creada por hombres. La palabra iglesia no define originalmente un edificio, una organización legal ni una denominación, sino una asamblea convocada. La iglesia existe porque Dios llama, reúne y aparta un pueblo para sí. Su identidad nace de ese llamado divino, no de una decisión humana. Cuando la iglesia se concibe principalmente como una institución, corre el riesgo de definir su identidad en términos administrativos, estructurales o funcionales. En cambio, cuando se reconoce como pueblo llamado por Dios, su identidad se entiende como una realidad espiritual previa a cualquier forma organizativa. 2. La identidad dada por Dios, no construida culturalmente. La identidad de la iglesia no se adapta según la época, aunque sí se expresa en contextos distintos. Hay una diferencia fundamental entre adaptación y redefinición. La iglesia puede cambiar sus formas externas sin perder su identidad, pero no puede redefinir su esencia sin traicionarla. Dios es quien determina qué es la iglesia, no la cultura, ni el mercado religioso, ni las preferencias generacionales. Cuando la iglesia intenta construirse una identidad propia al margen de la revelación, termina reflejando más el espíritu del mundo que el carácter de Cristo. 3. Elementos constitutivos de la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia se reconoce a través de elementos esenciales que la definen y la distinguen de cualquier otra comunidad humana. En primer lugar, la iglesia existe por el llamamiento de Dios. No es una asociación voluntaria basada en intereses comunes, sino una comunidad convocada por la gracia. En segundo lugar, Cristo es el centro absoluto de su identidad. La iglesia no se pertenece a sí misma, pertenece a Cristo. Su razón de ser, su autoridad y su vida fluyen de Él. En tercer lugar, la comunión espiritual es parte esencial de su identidad. La iglesia no es una suma de individuos creyentes, sino un cuerpo unido por una misma fe, un mismo espíritu y una misma esperanza.
En cuarto lugar, la Iglesia posee una misión recibida. No inventa su propósito, lo recibe de Dios. La misión no define la identidad, sino que brota de ella. 4. La Iglesia como cuerpo, familia y templo espiritual. Las imágenes bíblicas utilizadas para describir a la Iglesia revelan aspectos profundos de su identidad. La Iglesia es cuerpo, lo que implica interdependencia, unidad y diversidad ordenada. Es familia, lo que implica pertenencia, cuidado mutuo y relaciones duraderas. Es templo espiritual, lo que implica la presencia activa de Dios en medio de su pueblo. Estas imágenes muestran que la identidad de la Iglesia es relacional, espiritual y viva. No puede reducirse a una estructura ni a un evento semanal. 5. Identidad recibida antes que tareas asignadas. Un principio clave para entender la identidad de la Iglesia es que primero es, y luego hace. La Iglesia no actúa para llegar a ser algo, actúa porque ya es algo en Cristo. Cuando este orden se invierte, la Iglesia cae en el activismo y en la ansiedad por producir resultados visibles. La identidad precede a la misión, y la misión fluye naturalmente de una identidad bien comprendida. Sin esta base, las tareas se convierten en cargas y la misión en presión. 6. La identidad de la Iglesia como realidad espiritual objetiva. La identidad de la Iglesia no depende de cómo se perciba a sí misma, ni de cómo la perciban los demás. Es una realidad espiritual objetiva establecida por Dios. Sin embargo, esa identidad debe ser conocida, asumida y vivida conscientemente para que produzca frutos sanos. Cuando la Iglesia ignora quién es, comienza a vivir por debajo de su llamado. Cuando lo recuerda, recupera autoridad espiritual, claridad doctrinal y coherencia práctica. Parte 4. Importancia de la identidad en la Iglesia. La identidad no es un concepto abstracto ni secundario para la vida de la Iglesia. Es un elemento central que afecta directamente su salud espiritual, su fidelidad doctrinal y su testimonio en el mundo. La Iglesia no puede vivir correctamente si no sabe con claridad quién es delante de Dios. La pérdida de identidad siempre precede a la pérdida de rumbo. 1. La identidad como fundamento de la misión. La misión de la Iglesia no surge de una necesidad externa, sino de su identidad interna. La Iglesia no evangeliza para convertirse en iglesia, evangeliza porque ya es el pueblo de Dios. Cuando la identidad es clara, la misión se vive como una consecuencia natural y no como una obligación forzada. La Escritura muestra este orden con claridad: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Primero se declara quiénes son, y luego se expresa para qué existen. Cuando este orden se invierte, la misión se transforma en activismo y desgaste. En la Iglesia primitiva, la conciencia de identidad precedía al testimonio. Los cristianos sabían que eran un pueblo distinto, y desde esa convicción daban testimonio aún en contextos de persecución. 2. La identidad como criterio para discernir decisiones. Una iglesia con identidad clara posee un marco sólido para discernir qué aceptar y qué rechazar. No todo lo que es eficaz es fiel, ni todo lo que produce resultados visibles edifica espiritualmente. El apóstol Pablo exhorta a no amoldarse al sistema de este mundo, sino a vivir desde una transformación profunda, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. La renovación de la mente está ligada a la comprensión de quiénes somos en Cristo. Sin identidad, la Iglesia decide por presión cultural; con identidad, decide por convicción espiritual. Los padres apostólicos insistían en que la Iglesia debía discernir las doctrinas y prácticas a la luz de la fe recibida una vez para siempre, evitando novedades que alteraran su esencia. 3. La identidad como protección frente al error doctrinal. La confusión doctrinal no aparece de un día para otro, suele comenzar cuando la identidad se debilita. Una iglesia que no sabe quién es termina aceptando enseñanzas que contradicen su fe histórica. Pablo advierte sobre este peligro: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Efesios 4:14. La madurez doctrinal está directamente relacionada con una identidad bien afirmada. La iglesia primitiva entendía que apartarse de la enseñanza apostólica era apartarse de su identidad. Por eso defendieron con firmeza la fe frente a herejías, no por rigidez intelectual, sino por fidelidad a Cristo. 4. La identidad como fuente de estabilidad espiritual.
La identidad provee estabilidad en medio de las crisis. Cuando la Iglesia sabe quién es, puede atravesar conflictos, persecuciones o cambios culturales sin perder su esencia. Jesús mismo define la estabilidad del discípulo y, por extensión, de la comunidad de fe. El que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. La roca no es la circunstancia favorable, sino el fundamento sólido. La iglesia primitiva sobrevivió sin poder político, sin reconocimiento social y muchas veces sin templos, porque su identidad no dependía de estructuras externas. 5. La identidad como base de la unidad verdadera. La unidad de la Iglesia no se logra por acuerdos superficiales ni por tolerancia indefinida, sino por una identidad compartida. La verdadera unidad nace de una misma fe, una misma esperanza y un mismo Señor. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios 4:5. Cuando la identidad se diluye, la unidad se reemplaza por uniformidad forzada o por fragmentación constante. En cambio, cuando la identidad es clara, la diversidad no divide, sino que enriquece. La Iglesia antigua entendía la unidad como comunión en la verdad, no como ausencia de conflicto. Por eso luchó por preservar la fe común a una costa de grandes sacrificios. 6. La identidad como límite frente al pragmatismo religioso. Una iglesia sin identidad clara termina evaluando todo en función de resultados visibles, crecimiento numérico, aceptación social o impacto mediático. La identidad actúa como un límite saludable que recuerda que la fidelidad es más importante que el éxito aparente. Pablo lo expresa con claridad, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. 2 Corintios 4:5. La iglesia primitiva no midió su fidelidad por estadísticas, sino por perseverancia en la fe, aun cuando eso implicara sufrimiento. Esa conciencia identitaria fue la que preservó el cristianismo de convertirse en una simple propuesta religiosa más. Parte 5. Consecuencias de una iglesia sin identidad clara. La pérdida o debilitamiento de la identidad no es un problema menor ni meramente teórico. Cuando la iglesia no tiene claro quién es, las consecuencias se manifiestan de forma progresiva y profunda, afectando su doctrina, su vida espiritual, su testimonio y su misión. Una iglesia sin identidad no deja de existir, pero comienza a funcionar de manera desordenada y contradictoria. 1. Activismo sin dirección espiritual. Una de las primeras consecuencias de la falta de identidad es el activismo. La iglesia se llena de actividades, programas y proyectos, pero sin un rumbo espiritual claro. Se hace mucho, pero no siempre se sabe por qué se hace. Este activismo genera desgaste, frustración y superficialidad. La acción deja de fluir de la comunión con Dios y se convierte en una respuesta ansiosa a las expectativas externas. Jesús advirtió sobre esta forma de vivir la fe cuando señaló que es posible hacer muchas cosas en su nombre sin una relación auténtica con Él. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Mateo 7:22-23. La iglesia primitiva, en cambio, perseveraba primero en la enseñanza, la comunión y la oración, y desde allí surgía la acción. Cuando este orden se invierte, la identidad se debilita. 2. Adaptación acrítica a la cultura del momento. Una iglesia sin identidad clara termina adaptándose a la cultura sin discernimiento. En lugar de dialogar con el mundo desde convicciones firmes, comienza a imitar sus valores, su lenguaje y sus prioridades. Pablo advirtió claramente este peligro al exhortar a no conformarse a este siglo, Romanos 12:2. Sin identidad, la iglesia ya no transforma la cultura, sino que es absorbida por ella. Históricamente, cada vez que la iglesia perdió conciencia de su identidad, terminó diluyendo verdades esenciales para ganar aceptación social, perdiendo así su carácter profético. 3. Confusión doctrinal y relativismo teológico. La falta de identidad conduce inevitablemente a la confusión doctrinal. Cuando la iglesia no sabe quién es, tampoco sabe con certeza qué cree ni por qué lo cree. Las doctrinas pasan a ser opiniones personales y la verdad se vuelve negociable.
Pablo describe este estado como inmadurez espiritual, donde los creyentes son llevados por todo viento de doctrina, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Efesios 4:14. La identidad doctrinal protege a la iglesia del relativismo y de las enseñanzas contradictorias. La iglesia primitiva entendía que abandonar la enseñanza apostólica era abandonar su identidad. Por eso preservó cuidadosamente el contenido de la fe recibida. 4. Pérdida de autoridad moral y espiritual. Una iglesia sin identidad pierde autoridad, no porque el mundo la rechace, sino porque deja de ser coherente consigo misma. La autoridad espiritual no proviene del poder, sino de la fidelidad. Jesús enseñó que la sal que pierde su sabor ya no sirve para nada, Mateo 5:13. La sal pierde su eficacia cuando deja de ser lo que es. Cuando la iglesia relativiza su identidad, su mensaje pierde peso, su testimonio se debilita y su voz se vuelve confusa. 5. Fragmentación interna y conflictos constantes. La identidad compartida es el fundamento de la unidad. Cuando ésta se debilita, la iglesia se fragmenta. Cada grupo, líder o corriente comienza a imponer su propia visión, generando conflictos internos permanentes. Pablo reprendió a la iglesia de Corinto por este tipo de divisiones, recordándoles que pertenecían a Cristo y no a líderes humanos. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios 1, 12, 13. Sin identidad común, la iglesia se transforma en un espacio de luchas de poder, preferencias personales y disputas innecesarias que nuestro enemigo aprovecha muy bien. 6. Reemplazo de la fe por pragmatismo religioso. Cuando la identidad se pierde, la iglesia comienza a medir todo en términos de utilidad inmediata. Lo verdadero se subordina a lo funcional y lo fiel a lo que funciona. Pablo advierte que llegará el tiempo cuando no se soportará la sana doctrina, sino que se buscarán maestros conforme a los propios deseos, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. 2 Timoteo 4:3. La iglesia primitiva no evaluó su fidelidad por resultados visibles, sino por su perseverancia en la verdad, aún en medio de la persecución. 7. Reducción de la iglesia a un producto o servicio. Finalmente, una iglesia sin identidad termina presentándose como un producto religioso más dentro del mercado espiritual. Los creyentes pasan a ser consumidores y la fe se adapta a la demanda. Este modelo contradice completamente la comprensión bíblica e histórica de la iglesia como cuerpo vivo y pueblo de Dios. La identidad es lo único que impide que la iglesia se convierta en una empresa religiosa. Parte 6. Relación entre la identidad de la iglesia y el conocimiento del cristianismo primitivo e histórico. La identidad de la iglesia no puede comprenderse plenamente si se la separa de su historia. La iglesia no surge de manera aislada en el presente, sino que es parte de una continuidad histórica que comienza con el llamado de Dios y se manifiesta visiblemente desde el nacimiento del cristianismo. Desconocer esa historia no es neutral, afecta directamente la manera en que la iglesia se entiende a sí misma. 1. La iglesia no nace hoy, sino en la historia de la redención. La iglesia no es una invención contemporánea ni una reinvención constante. Nace en el marco de la historia redentora de Dios y se manifiesta históricamente a partir del testimonio apostólico. La fe cristiana fue vivida antes de ser sistematizada y fue proclamada antes de ser organizada institucionalmente. Por eso, conocer cómo vivieron, creyeron y se entendieron a sí mismos los primeros cristianos ayuda a distinguir entre lo esencial y lo accesorio. El apóstol Pablo recuerda a los creyentes que no están edificados sobre ideas nuevas, sino sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Ese fundamento es histórico, no meramente conceptual. 2. El valor del testimonio de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva funciona como un testigo privilegiado de la identidad cristiana. No es infalible ni normativa al nivel de la Escritura, pero sí es un testimonio cercano al origen. Los primeros cristianos no se preguntaban qué podía funcionar mejor, sino que era fiel a lo que habían recibido. Esta actitud preservó la identidad de la Iglesia frente a persecuciones externas y desviaciones internas. Ignacio de Antioquía, por ejemplo, insistía en la unidad de la Iglesia en torno a Cristo y advertía contra doctrinas privadas que rompían la comunión.
Estas advertencias muestran que la preocupación por la identidad no es moderna, sino originaria. 3. Continuidad doctrinal frente a innovación arbitraria. Conocer la historia de la Iglesia permite discernir entre desarrollo legítimo e innovación arbitraria. La fe cristiana crece en comprensión, pero no se contradice a sí misma. Pablo exhorta a guardar el tesoro que había sido confiado, guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado, 2 Timoteo 1:14. Ese depósito no pertenece a una generación en particular, sino a toda la Iglesia. La historia muestra que muchas desviaciones doctrinales surgieron cuando se rompió la continuidad con la fe apostólica. La identidad se preserva cuando la Iglesia se reconoce como heredera, no como creadora de la fe. 4. Como la historia ayuda a distinguir esencia de forma. Uno de los grandes aportes del conocimiento histórico es que permite diferenciar entre lo que es esencial y lo que es contextual. No todas las prácticas de la Iglesia primitiva deben repetirse literalmente, pero sí revelan principios que forman parte de la identidad. Por ejemplo, las formas de organización, los estilos de reunión o los métodos de enseñanza pueden variar. Pero la centralidad de Cristo, la comunión, la enseñanza apostólica y la vida santa aparecen como constantes históricas. Sin esta perspectiva, la Iglesia corre el riesgo de absolutizar prácticas modernas o de confundir tradición cultural con identidad espiritual. 5. La memoria histórica como antídoto contra el sectarismo. La ignorancia histórica suele producir sectarismo. Cuando una comunidad cree que todo empezó con nosotros, pierde humildad y se aísla del cuerpo mayor de Cristo. El conocimiento del cristianismo histórico recuerda que la Iglesia existía antes de nosotros y seguirá existiendo después. Esta conciencia produce humildad doctrinal y responsabilidad espiritual. Judas exhorta a contender por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, Judas 3. Esa fe fue entregada, no reinventada. 6. La identidad se preserva cuando se conoce el origen. Una comunidad que conoce su origen sabe también hacia dónde se dirige. La identidad se fortalece cuando la Iglesia se reconoce como parte de una historia viva, guiada por Dios. Desconocer el origen lleva a redefinir la identidad según conveniencias actuales. Conocerlo permite permanecer fiel sin quedar atrapado en el pasado. La Iglesia vive sana cuando mantiene una relación correcta con su historia, la honra como testimonio, la examina con discernimiento y la usa como guía para preservar su identidad. Parte 7. El pensamiento cristiano primitivo como marco interpretativo. Para comprender correctamente la identidad de la Iglesia, es necesario reconocer que la fe cristiana fue vivida, enseñada y defendida en comunidad desde sus comienzos. Esto no implica colocar la experiencia de la Iglesia primitiva por encima de la Escritura, sino reconocer que Dios obró en los primeros creyentes para preservar, transmitir y testificar fielmente el mensaje apostólico. El pensamiento cristiano primitivo funciona, entonces, como una ayuda interpretativa, no como una autoridad normativa. 1. Los primeros cristianos y su comprensión bíblica de la Iglesia. Los primeros cristianos se entendían a sí mismos a la luz de la enseñanza apostólica y de las Escrituras. No concebían la fe como una experiencia individual desconectada, sino como una vida compartida en el cuerpo de Cristo. Desde el inicio, la Iglesia fue entendida como un pueblo redimido, llamado a vivir en santidad, comunión y testimonio. Esta comprensión no surge de una tradición posterior, sino del mensaje bíblico predicado y vivido por los apóstoles. Hechos 2:42 muestra que la identidad de la Iglesia se expresaba en la perseverancia en la enseñanza apostólica, la comunión, el partimiento del pan y la oración, elementos profundamente bíblicos. 2. La transmisión de la fe bajo la autoridad de la palabra de Dios. Durante los primeros años del cristianismo, la fe fue transmitida principalmente por la predicación apostólica y la enseñanza fiel de las Escrituras. Aún antes de contar con un canon completo del Nuevo Testamento, la Iglesia vivía bajo la autoridad de la palabra revelada, interpretada a la luz del Evangelio de Cristo. La transmisión de la fe no fue una cadena de tradiciones humanas, sino la proclamación fiel del mensaje recibido. Pablo exhorta a guardar las enseñanzas recibidas, ya sea de forma oral o escrita, 2 Tesalonicenses 2:15, siempre bajo la autoridad de la verdad revelada por Dios. 3. La doctrina como expresión de una fe vivida. En la Iglesia primitiva, la doctrina no surgió como un sistema teórico independiente, sino como una respuesta pastoral a la necesidad de preservar la verdad del Evangelio frente al error.
La enseñanza bíblica se desarrolló para proteger la fe, no para reemplazarla. Esto enseña a la Iglesia evangélica actual que la doctrina no es enemiga de la vida espiritual, sino su resguardo. La sana doctrina surge de la Escritura y sirve para edificar al pueblo de Dios. 4. El consenso temprano como testimonio de fidelidad bíblica. Aunque la iglesia primitiva no fue perfecta, existió un amplio consenso en torno a verdades fundamentales del Evangelio, la centralidad de Cristo, su muerte y resurrección, la salvación por gracia y la necesidad de una vida santa. Este consenso no tiene autoridad normativa, pero funciona como un testimonio histórico de cómo la iglesia entendió la enseñanza bíblica en sus primeros años. Cuando una interpretación se aparta radicalmente de este consenso, la Iglesia evangélica tiene razones legítimas para examinarla con mayor cuidado. 5. Escritura y comunidad, una relación inseparable. La Biblia es la autoridad suprema, pero fue dada para ser leída, enseñada y vivida en comunidad. La interpretación bíblica responsable ocurre dentro de la vida de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo. La Escritura no pertenece a intérpretes aislados, sino al pueblo de Dios. Esto no anula la responsabilidad personal de estudiar la Biblia, sino que la enmarca en la comunión, la enseñanza pastoral y la corrección fraterna. 6. El pensamiento cristiano primitivo como advertencia contra el individualismo. El estudio del cristianismo primitivo ayuda a la Iglesia evangélica a evitar el individualismo interpretativo. No todo lo que alguien puede justificar con un versículo refleja fielmente el mensaje bíblico en su totalidad. Pedro advierte que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, segunda de Pedro 1:20. El testimonio de la Iglesia primitiva refuerza esta verdad, la fe cristiana siempre fue comunitaria, centrada en Cristo y su palabra. 7. Un marco que orienta sin reemplazar la autoridad bíblica. El pensamiento cristiano primitivo no reemplaza a la Escritura ni compite con ella. Funciona como un marco orientador que ayuda a la Iglesia a permanecer fiel al Evangelio recibido, evitando interpretaciones aisladas o novedosas que debilitan su identidad. Desde una perspectiva evangélica, valorar este marco no significa abandonar la autoridad bíblica, sino honrar la forma en que Dios ha guiado a su Iglesia a lo largo del tiempo. Parte 8. ¿Por qué la doctrina de Nuda Biblia no nos ayuda a definir la identidad de la Iglesia? La afirmación de Nuda Biblia, o solo la Biblia, sin mediaciones, suele presentarse como una postura de fidelidad absoluta a la Escritura. Sin embargo, cuando se la analiza con cuidado, se advierte que esta doctrina, lejos de fortalecer la identidad de la Iglesia, la debilita, la fragmenta y la desconecta de su realidad histórica y comunitaria. El problema no es la autoridad de la Biblia, que la Iglesia afirma sin reservas, sino la pretensión de leerla y aplicarla al margen de la comunidad histórica de fe. 1. Definición de Nuda Biblia. La doctrina de Nuda Biblia sostiene que la Biblia puede y debe interpretarse de manera autosuficiente, sin referencia necesaria a la tradición, a la historia de la Iglesia ni al consenso doctrinal previo. En la práctica, propone una relación directa entre el individuo y el texto, donde toda mediación eclesial es vista como sospechosa. Aunque esta postura se presenta como humilde sumisión a la palabra, en realidad traslada la autoridad interpretativa desde la Iglesia hacia el lector individual. 2. El problema de la interpretación aislada. La Biblia no se interpreta sola. Siempre es leída por alguien, desde un contexto, con presupuestos culturales, teológicos y personales. Nuda Biblia no elimina la interpretación, solo la oculta. Cuando se rechaza el marco comunitario e histórico, el criterio final de interpretación deja de ser la fe compartida de la Iglesia y pasa a ser la conciencia individual. Esto abre la puerta a lecturas contradictorias que, paradójicamente, apelan todas a la misma escritura. La multiplicación de doctrinas opuestas basadas en textos bíblicos es una evidencia clara de que la Biblia, aislada de la Iglesia, no garantiza unidad ni fidelidad. 3. La Biblia sin comunidad produce lecturas fragmentadas. La escritura fue dada a una comunidad creyente, no a individuos aislados. Los textos bíblicos presuponen una vida comunitaria, una fe compartida y una enseñanza transmitida. Cuando la Biblia se separa de la comunidad, se convierte en un texto abierto a interpretaciones privadas, donde cada lector se erige, de hecho, en su propio magisterio. Esto no fortalece la identidad de la Iglesia, sino que la disuelve.
Históricamente, las grandes herejías no surgieron por falta de Biblia, sino por lecturas parciales y aisladas de la Biblia. 4. La escritura fue dada a la iglesia, no al individuo aislado. La iglesia precede al Nuevo Testamento. Durante años, la fe fue vivida, enseñada y defendida sin un canon completo. La iglesia no nace de la Biblia nace en el seno de la iglesia. Pablo llama a la iglesia columna y sostén de la verdad, 1 de Timoteo 3:15. Esta afirmación no disminuye la autoridad final de la Escritura, sino que describe el rol que Dios le dio a la comunidad para guardarla y proclamarla fielmente. Nuda Biblia invierte este orden histórico y teológico, debilitando la identidad eclesial. 5. La ausencia de marco histórico genera doctrinas privadas. Cuando se desconoce cómo la Iglesia entendió históricamente los textos fundamentales, se corre el riesgo de creer que cada generación empieza desde cero. Esto produce doctrinas novedosas que se presentan como bíblicas, pero que contradicen el testimonio constante de la fe cristiana. El pensamiento cristiano primitivo funciona como un límite saludable que ayuda a identificar interpretaciones ajenas a la identidad histórica de la Iglesia. Rechazar ese límite no produce mayor fidelidad, sino mayor arbitrariedad. 6. Nuda Biblia como negación práctica de la Iglesia histórica. Aunque no siempre se lo afirme explícitamente, Nuda Biblia implica, en la práctica, que la Iglesia se equivocó durante siglos hasta que alguien volvió a leer bien la Biblia. Esta postura no solo es históricamente insostenible, sino espiritualmente problemática. Niega la obra del Espíritu Santo guiando a la Iglesia a lo largo del tiempo y rompe la continuidad de la identidad cristiana. Una iglesia sin memoria termina siendo una iglesia sin raíces. 7. El riesgo de convertir la fe en opinión personal. Finalmente, Nuda Biblia tiende a transformar la fe en una suma de convicciones individuales. La verdad deja de ser algo recibido y compartido, y pasa a ser algo elegido y redefinido. Esto afecta directamente la identidad de la iglesia, porque la iglesia deja de ser un cuerpo para convertirse en un conjunto de interpretaciones privadas que conviven sin un centro común sólido. La identidad cristiana no se preserva por lecturas solitarias, sino por una fe compartida, recibida y vivida en comunidad. Parte 9. Escritura, Iglesia e Historia, una relación inseparable. La fe protestante histórica ha afirmado con convicción la autoridad suprema de la Escritura. Sin embargo, esa afirmación nunca significó que la Biblia deba leerse de manera aislada de la Iglesia ni desconectada de la historia. Confundir sola escritura con nuda Biblia ha generado tensiones innecesarias y ha debilitado la identidad eclesial en muchos contextos evangélicos. 1. Sola escritura no es nuda Biblia. Sola escritura afirma que la escritura es la autoridad final y normativa para la fe y la vida cristiana. Ninguna tradición, experiencia o autoridad eclesial puede colocarse al mismo nivel que la palabra de Dios. Nuda Biblia, en cambio, propone una lectura individual, autosuficiente y ahistórica del texto bíblico. Esta postura no fue la de los reformadores. Lutero, Calvino y los reformadores magisteriales apelaron constantemente a la Escritura, pero también dialogaron con los padres de la Iglesia y con la historia cristiana. Para el protestantismo histórico, la Escritura es suprema, pero no solitaria. 2. La Iglesia como sujeto que recibe, guarda e interpreta la Escritura. Desde una perspectiva protestante, la Iglesia no crea la palabra, pero sí la recibe como don de Dios. La Escritura fue dada para edificar a la Iglesia, corregirla y guiarla. Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para la formación del creyente, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Esta utilidad se ejerce dentro de la vida comunitaria, no en aislamiento. La Iglesia tiene la responsabilidad de enseñar fielmente la Escritura, no de reemplazarla. Este rol no es magisterial en sentido absoluto, pero sí pastoral y formativo. 3. Historia como testigo, no como autoridad normativa. El protestantismo no atribuye a la historia de la Iglesia una autoridad normativa al nivel de la Escritura. Sin embargo, reconoce su valor como testigo fiel, aunque falible, de cómo la Iglesia entendió la palabra a lo largo del tiempo. La historia ayuda a detectar interpretaciones novedosas que rompen con el consenso cristiano básico. No define la verdad, pero ayuda a reconocerla. Calvino afirmaba que despreciar a los padres de la Iglesia no era una señal de mayor fidelidad bíblica, sino una expresión de soberbia espiritual.
Para él, rechazar de plano el testimonio de los cristianos que nos precedieron implicaba asumir, de manera implícita, que el Espíritu Santo comenzó a guiar a la Iglesia recién en tiempos recientes. Tal postura no honra la obra continua de Dios en la historia, sino que desconoce su fidelidad para preservar la verdad del Evangelio a lo largo de los siglos. Este enfoque se fundamenta en el principio bíblico de que Dios no deja a su pueblo sin testimonio. La Escritura afirma que la Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, Efesios 2:20. Ese fundamento no desapareció con la muerte de los apóstoles, sino que fue recibido, custodiado y transmitido por generaciones de creyentes fieles, aun en medio de errores y debilidades humanas. La Reforma Protestante, por lo tanto, no fue un acto de ruptura con la Iglesia histórica, sino un llamado a su reforma conforme a la palabra de Dios. Los reformadores no pretendieron crear una nueva iglesia, sino corregir desviaciones doctrinales y prácticas a la luz de la Escritura, siguiendo el principio bíblico de volver continuamente a la verdad revelada. En este sentido, la reforma encarna el espíritu de textos como Jeremías 6:16, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Además, la Escritura exhorta a valorar la enseñanza fiel transmitida a lo largo del tiempo. Pablo instruye a Timoteo a encargar la verdad a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, segunda de Timoteo 2:2, mostrando que la fe cristiana no se sostiene en interpretaciones aisladas, sino en una cadena responsable de transmisión doctrinal. Despreciar esta continuidad histórica contradice el modelo bíblico de enseñanza y discipulado. Finalmente, la actitud reformada reconoce que toda enseñanza humana debe ser evaluada a la luz de la Escritura, Hechos 17:11, pero evaluada no significa ignorada. Examinarlo todo implica conocer, discernir y retener lo bueno, Primera de Tesalonicenses 5:21. En este marco, el testimonio de los padres de la Iglesia no tiene autoridad normativa, pero sí un valor real como confirmación histórica de cómo el pueblo de Dios entendió y defendió las verdades esenciales del Evangelio. Así, honrar el legado del cristianismo primitivo no debilita el principio de sola escritura, sino que lo fortalece, recordando que la palabra de Dios siempre ha sido leída, predicada y vivida en comunidad, bajo la guía soberana del Espíritu Santo. 4. La comunidad como marco de interpretación responsable. Desde la fe protestante, la interpretación bíblica es responsabilidad de todo creyente, pero no de manera individualista. El sacerdocio universal no elimina la necesidad de comunidad, enseñanza y corrección mutua. La interpretación responsable ocurre en diálogo con otros creyentes, con la enseñanza de la Iglesia y con la historia de la fe. Esto protege a la Iglesia del error y preserva su identidad doctrinal. La Escritura interpreta la Escritura, pero la Iglesia interpreta la Escritura en comunidad. 5. La identidad se fortalece con fidelidad bíblica y memoria histórica. Una iglesia verdaderamente bíblica no desprecia su historia, sino que la examina a la luz de la Escritura. La memoria histórica no es una carga, sino una herramienta de discernimiento. Cuando la iglesia se desconecta de su historia, pierde referencias y comienza a repetir errores antiguos con nuevos nombres. La identidad cristiana madura se caracteriza por fidelidad bíblica, humildad histórica y conciencia eclesial. 6. Evitar dos extremos igualmente peligrosos. Desde una perspectiva protestante, la Iglesia debe evitar dos extremos: por un lado, el tradicionalismo rígido que coloca la historia por encima de la Escritura. Por otro lado, el biblicismo aislado que desprecia la historia y la comunidad. Ambos extremos dañan la identidad de la Iglesia. El camino cristiano histórico es el de la Escritura como norma suprema, interpretada en el seno de la Iglesia y en diálogo crítico con su historia. 7. Una identidad protestante o evangélica eclesialmente consciente. La identidad de la Iglesia se preserva cuando la Escritura ocupa su lugar central, la Iglesia vive en obediencia y la historia sirve como memoria y advertencia. Desde esta perspectiva, la Iglesia no es una suma de intérpretes individuales, sino una comunidad reformada y siempre reformándose conforme a la palabra de Dios, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Parte 10. Recuperar la identidad, un llamado urgente. Recuperar la identidad de la Iglesia no es un ejercicio académico ni una preocupación secundaria. Es una necesidad espiritual urgente. Una Iglesia que no sabe quién es difícilmente pueda vivir con fidelidad, discernir con sabiduría o cumplir la misión que le fue confiada.
El llamado a recuperar la identidad es, en esencia, un llamado a volver a Cristo. 1. Volver a Cristo como centro de la identidad. La identidad de la Iglesia no se define por su tradición denominacional, su tamaño ni su influencia cultural, sino por su relación con Cristo. Cuando Cristo deja de ser el centro, la identidad se fragmenta. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como la cabeza de la Iglesia, Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Colosenses 1:18. Toda recuperación de la identidad comienza con una renovada centralidad cristológica en la predicación, en la adoración, en la ética y en la misión. 2. Recuperar la enseñanza doctrinal sólida. La identidad se fortalece cuando la Iglesia vuelve a enseñar con claridad lo que cree y por qué lo cree. La doctrina no es un obstáculo para la vida espiritual, sino su fundamento. Pablo exhorta a perseverar en la sana enseñanza, Tito 2:1. Una iglesia sin formación doctrinal es vulnerable a la confusión, al emocionalismo y al pragmatismo religioso. Recuperar la identidad de la iglesia requiere volver al discipulado intencional y a una enseñanza bíblica clara, profunda y constante. 3. Valorar la historia sin idolatrarla. La iglesia necesita reconciliarse con su historia. No para idealizarla, sino para aprender de ella. La historia ofrece ejemplos de fidelidad y advertencias contra el error. Desde una perspectiva protestante, la historia es un testigo útil, pero no una autoridad final. Ignorarla empobrece la identidad, absolutizarla la paraliza. El equilibrio es clave. 4. Formar creyentes con conciencia eclesial. Recuperar la identidad implica formar creyentes que entiendan que la fe cristiana no es un proyecto individual, sino una vida compartida. La iglesia no es un servicio que se consume, sino una familia a la que se pertenece. Pablo describe a la iglesia como un cuerpo donde cada miembro es necesario, 1 Corintios 12:27. La conciencia eclesial fortalece la unidad, la responsabilidad y el compromiso. 5. Vivir como iglesia y no solo asistir a una. Uno de los síntomas más claros de la pérdida de identidad es la reducción de la iglesia a un lugar o a una reunión. Recuperar la identidad implica volver a vivir como iglesia en la vida cotidiana, en el amor fraternal, en el testimonio y en la santidad. La identidad no se recupera solo con declaraciones, sino con una vida coherente con el Evangelio. Conclusión. La identidad de la iglesia no es una construcción humana ni una herencia cultural, es un don recibido de Dios. La iglesia sabe quién es cuando sabe a quién pertenece. Sin identidad no hay misión clara, sin memoria no hay fidelidad, y sin Cristo en el centro no hay iglesia. La historia del cristianismo muestra que cada vez que la iglesia perdió conciencia de su identidad, se debilitó su testimonio. Pero también muestra que, cada vez que volvió a la palabra de Dios con humildad, en comunión y con conciencia histórica, fue renovada. Desde una perspectiva protestante o evangélica, afirmar la autoridad suprema de la Escritura no significa aislarla de la Iglesia ni de la historia, sino leerla como fue dada, en el seno del pueblo de Dios y para su edificación. El desafío actual no es inventar una nueva identidad, sino redescubrir la que ya hemos recibido. Solo una iglesia que sabe quiénes puede vivir con fidelidad, proclamar con claridad y perseverar con esperanza hasta el fin.